Ecos del invierno, la saga de Eco y Suni, Lobo Albino, el honor y la traición. Lobo Albino comenzó a revisar en su mente los acontecimientos de hace 144 lunas. Pero pronto sintió que debía remontarse aún más atrás. Su rostro se volvió pálido. Falco lo notó. Con un gesto lo invitó a su yurta, un refugio cálido en medio del frío implacable. El interior estaba iluminado por el suave resplandor del fuego central, y las paredes de la yurta estaban cubiertas con pieles de animales y símbolos ancestrales, como si cada rincón contara una historia olvidada por el tiempo. Mientras ambos se sentaban sobre las gruesas pieles de bisonte, el peso de los recuerdos comenzó a caer sobre el lobo albino. Podía sentirlos, fluyendo lentamente como un río subterráneo que no podía contener más. Bebiendo un sorbo de aguamiel, Lobo Albino dirigió su mirada hacia Eco. Querido Eco, la respuesta a tu pregunta no es fácil. Lo que voy a contarte no lo sabe ni siquiera mi hija Gis. Son recuerdos dolorosos de mi clan, cosas que no he mencionado en años. Eco, con una mezcla de curiosidad y respeto, respondió en voz baja. Estamos aquí para escucharte. Eres un hombre de honor y por eso confío en ti. Lobo Albino asintió lentamente, tomando una pausa antes de continuar. Gracias. Lo que voy a decir es difícil pero necesario. El silencio se apoderó de la yurta por un momento, solo interrumpido por el crepitar del fuego, mientras Lobo Albino reunía fuerzas para continuar. Cuando nací, los ancianos de mi clan dijeron que estaba destinado a liderar, pues fui el primero en llegar al mundo. Mi hermano gemelo, Lobo Nocturno, nació instantes después. Aunque nuestros nombres evocan lo opuesto, nuestros aspectos también parecían jugar con esa dualidad. Yo nací con el cabello oscuro como el de mi madre, mientras que mi hermano tenía el cabello rubio, casi blanco, como el de nuestro padre. Se detuvo recordando esos días lejanos. Desde que éramos niños, éramos diferentes. Mientras yo me preparaba para ser un líder justo, mi hermano siempre fue más competitivo, más ambicioso. Durante nuestro entrenamiento en la Casa del Bisonte, se destacó por su fuerza, pero no le interesaba trabajar en equipo. Siempre cazaba solo, buscaba su propio camino. Lobo Albino miró el fuego. Su expresión se endurecía. Al principio, pensé que era su manera de destacarse, pero con el tiempo vi que había algo más oscuro en él. Cuando éramos jóvenes, algunos de nuestros guerreros murieron durante las cacerías. Al principio, nadie lo cuestionó, pero los ancianos comenzaron a sospechar. Mi padre, que siempre buscaba justicia, lo castigó, enviándolo a trabajar en soledad, a extraer pirita. Creía que así aprendería humildad. La voz del Lobo Albino se volvió más grave, cargada de pesar. Pero el castigo no tuvo el efecto que esperábamos. Una noche, cuando todos dormíamos, Lobo Nocturno regresó. No estaba solo. Había traído hombres de otro clan, mercenarios a los que convenció para atacar nuestro campamento.
Hizo una pausa y su rostro mostró una mezcla de dolor y arrepentimiento. El campamento era un caos. El fuego arrasaba nuestras tiendas y los gritos de mi gente llenaban el aire. Tratamos de defendernos, pero nos superaban en número. En medio de todo, vi a mi madre atrapada en las llamas. Vi a mi padre caer junto a los ancianos y entonces lo vi a él, mi hermano, lobo nocturno, rodeado de los hombres que lo seguían, como si todo aquello fuera su triunfo. Sus manos temblaron ligeramente al recordar aquel momento. Fue en ese momento que comprendí que ya no había vuelta atrás. Mi hermano no solo había traicionado a nuestro clan, había traicionado a su propia sangre. No puedo describir lo que sentí al verlo. Era mi hermano, pero esa sonrisa victoriosa en su rostro no era la de alguien a quien conocía. El fuego devoraba nuestras tiendas y los gritos de nuestra gente resonaban en mis oídos, pero lo único que veía era a él alzando su lanza como si hubiera ganado una gran caza. Lobo Albino hizo una pausa. Su voz temblaba al recordar ese momento. Sin pensarlo, tomé mi lanza y lo empujé con todas mis fuerzas hasta derribarlo al suelo. Todo lo que sentía era furia y estaba listo para acabar con todo. Pero entonces la oí, la voz de mi madre. Su mirada se suavizó y su tono se volvió más bajo, casi como si reviviera el susurro de su madre en ese instante. Ella me dijo: «No dejes que entre en ti el espíritu de Caín». Su voz apenas un susurro en medio del estruendo. Él es tu hermano. No permitas que el odio consuma tu corazón. Un largo silencio se apoderó de la yurta, mientras el crepitar del fuego era el único sonido en el ambiente. Lobo Albino bajó la mirada, como si el peso de esas palabras aún lo oprimieran. Fue entonces cuando lo supe. No podía hacerlo, aunque la furia me devoraba por dentro, aunque había visto con mis propios ojos lo que su traición había provocado. No podía ser el que pusiera fin a su vida. Así que bajé mi lanza y en su lugar hablé con él. Muchas veces traté de hacerle entender las consecuencias de lo que había hecho, pero sus ojos ya no eran los de mi hermano. El espíritu de Caín había entrado en él mucho antes. Mientras le hablaba, tratando de que entrara en razón, sentí un golpe en la espalda. Todo se volvió negro. Cuando desperté, el mundo a mi alrededor había cambiado. Me estaban arrastrando cuesta arriba por una montaña, atado de pies a cabeza. El frío de las rocas me quemaba la piel, pero no podía moverme. El gigante que me llevaba caminaba con paso firme y sin siquiera mirarme me dijo: «Lobo nocturno ha ordenado que te encierren en lo más profundo del acantilado». Lobo Albino hizo una pausa. Sus manos temblaban ligeramente al recordar. No sé cuánto tiempo pasó. Fueron varias lunas de interminables caminatas, hasta que finalmente llegamos a la cima de la montaña. El aire era denso y el sonido del viento golpeaba contra las rocas. Cuando al fin llegamos, el gigante me lanzó dentro de una cueva oscura y cerró la entrada con una roca enorme. Lobo Albino cerró los ojos brevemente, como si reviviera el momento. Al principio vi una luz,
Pensé que había una salida. Corrí hacia ella con lo poco que me quedaba de fuerza, pero lo único que encontré fue el vasto océano, extendiéndose sin fin ante mis ojos. No había forma de escapar, solo el mar y yo. Su voz se volvió más baja, más introspectiva. Los días pasaban y mi único contacto con el mundo exterior era un ave que venía cada 2 días, dejándome algo de agua y comida. No había otra voz, otro rostro, solo yo, el ave y el mar interminable. A veces, el silencio era tan profundo que lo único que escuchaba eran los ecos de mis propios pensamientos. Pasaron tantas lunas que perdí la cuenta. El cambio de estación comenzó a hacerse evidente. El frío cedía y el sol se alzaba más alto en el cielo. Ya no había niebla. Un día, al mirar por la abertura de la cueva, noté algo que antes no había visto con claridad. El ave que me traía comida volaba hacia un árbol en una playa cercana, sus ramas extendiéndose hacia el mar. No sé cómo no lo había visto antes. Tal vez la niebla o mi desesperación me lo ocultaban. Hizo una pausa. Su mirada se fijó en el suelo, recordando el momento en que tomó la decisión. Era la primera vez que veía una posibilidad, pero con ella también llegó el miedo. A veces desde lo alto de la cueva veía las sombras de tiburones nadando en la superficie. Sabía que lanzarme al mar podía significar el final, pero morir atrapado en esa cueva sería peor que enfrentar lo que me esperaba en el agua. El silencio llenó la yurta por un momento. Todos lo escuchaban atentamente. Así que tomé la decisión, respiré profundamente y con el último impulso de mis fuerzas me arrojé al agua. El impacto fue brutal. El agua era más fría de lo que había imaginado, y por un instante pensé que no lograría llegar a la superficie. Sentí que mis músculos se tensaban, que el aire me abandonaba, pero entonces algo cambió. Dejé que mi cuerpo se hundiera. Pensé en rendirme, dejar que la corriente me arrastrara, pero en ese momento sentí algo extraño. Unos sonidos, unos chasquidos que no había escuchado antes. Miré hacia la oscuridad del agua y entre las sombras vi formas nadando hacia mí. Eran criaturas que nunca había visto. Delfines. Su tono cambió con una mezcla de asombro y gratitud. Se acercaron a mí, empujándome suavemente con sus hocicos, como si me animaran a no rendirme. Nunca había sentido algo así, una conexión tan fuerte. Sentí cómo me empujaban hacia arriba, hacia la luz del sol que brillaba en la superficie. Lo seguí, sin pensar, dejándome llevar por su energía. Lobo Albino hizo una pausa, cerrando los ojos un momento, reviviendo la sensación. Ellos me guiaron. Cuando mis fuerzas se desvanecían y pensé que no podía continuar, los delfines me sostenían, como si no dejaran que me hundiera. Me llevaron hasta la orilla, hasta la playa que había visto desde la cueva. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo el tacto de la arena en mis manos y la brisa del mar acariciándome el rostro. Estaba vivo gracias a ellos.
Lobo Albino continuaba narrando su historia, y en todo momento Falco lo escuchaba atentamente. Como líder de su clan, Falco sabía bien lo que significaba cargar con el peso de las decisiones difíciles. A pesar de ser un guerrero experimentado, él prefería siempre optar por el diálogo y la paz, una lección que había aprendido al conocer de cerca los horrores de la guerra. Falco se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en Lobo Albino, absorbiendo cada palabra con la seriedad que merecía. Aunque su rostro se mantenía sereno, por momentos sus manos entrelazadas sobre su regazo se tensaban levemente, como si los recuerdos que compartía Lobo Albino resonaran con sus propias experiencias del pasado. Sabía que las cicatrices de la batalla no eran solo físicas. Falco entendía el dolor de la traición, el sacrificio de la guerra, y por eso valoraba tanto el poder de las palabras para evitarla. Sabía que el camino de la paz siempre sería más difícil que el de la guerra, pero también el más noble. Lobo Albino continuó su relato con la voz cargada de recuerdos. Cuando llegué a la playa, sentí como si el mundo se balanceara a mi alrededor. El agua había drenado las pocas fuerzas que me quedaban, y mi cuerpo apenas podía sostenerse en pie. Estaba desorientado y hambriento. El frío de la noche comenzaba a instalarse en mis huesos. Me tumbé en la arena, preguntándome si había escapado de una prisión solo para caer en otra. Quizás por la desesperación de estar solo en una tierra desconocida. Lobo Albino hizo una pausa, tomando aire como si sintiera de nuevo la fatiga de aquel momento. Pero entonces la vi, el ave, la misma que me había alimentado durante todas esas lunas en la cueva, me encontró. Se posó a mi lado y con delicadeza dejó caer un trozo de pescado frente a mí. Era una bendición sin duda. Pero en mi agotamiento también comprendí algo que me llenó de temor. Falco se inclinó hacia adelante, sin apartar la mirada del Lobo Albino, notando el cambio en su tono. El ave seguía entrenada para llevar comida a la cueva, y ahora su trayectoria había cambiado. ¿Qué pasaría si los mercenarios del lobo nocturno lo notaban? Si veían que el ave ya no seguía su ruta habitual hacia el acantilado. Sabrían que algo andaba mal. Sabrían que yo no estaba donde debía estar. Debía moverme. No podía quedarme mucho tiempo en un solo lugar. Con el trozo de pescado aún en mis manos, sentí cómo la urgencia me invadía. Si mis captores descubrían mi huida, mi tiempo en libertad sería corto. Escapé en pleno verano, con solo un palo en las manos. Caminé bajo el sol, sin más guía que mi instinto. Las semanas pasaron y las noches se hacían más largas. Escuchaba a los osos en la distancia y las serpientes deslizándose cerca, pero no podía detenerme. Me movía sin descanso, desarmado y con hambre, tratando de recordar lo que mi padre me había enseñado sobre las estrellas. Lobo Albino hizo una pausa. Su mirada se posó en el fuego. Fue cuando el aire comenzó a volverse frío que lo noté.
En una de esas noches claras vi la constelación del cazador, Orión, brillando en lo alto. Entonces entendí, el invierno había llegado y con él más de un año había pasado desde mi captura. Se detuvo un momento procesando el impacto de ese descubrimiento. Mi barba larga y mi cuerpo debilitado me lo recordaban, pero Orión también era mi guía. Mi padre me enseñó a seguir su luz para encontrar el norte. Con el frío golpeando mis huesos, continué caminando, sabiendo que el bosque de robles estaba cada vez más cerca. Pasaron 2 días más hasta que finalmente divisé el bosque de robles. Me preparaba para adentrarme en él, cuando unos pasos rápidos y ligeros rompieron el silencio del entorno. Sonaban como los de alguien que escapaba de un peligro inminente. No entendía lo que sucedía, pero pronto vi a una mujer corriendo entre los árboles, jadeando por el esfuerzo. Detrás de ella, un guerrero de mi clan la seguía de cerca, aunque no parecía intentar atacarla. Más bien, corría con determinación, como si intentara detenerla antes de que cometiera un error. Observé con cautela, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero finalmente decidí actuar. Sabía que si el guerrero me reconocía, no me haría daño. Así que en un rápido movimiento me lancé hacia la mujer, atrapándola entre mis brazos para protegerla. La sostuve con firmeza y salí de entre las sombras dándome a conocer. Lo miré directamente a los ojos esperando su reacción. «Basta», le ordené. «No la persigas más. ¿Qué está pasando aquí?» El guerrero se detuvo de inmediato. Respiraba con dificultad, pero al verme, sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y alivio. Miró al cielo por un momento, como si buscara alguna señal en lo alto, y luego bajó la cabeza, hablando con voz contenida. «Gran señor, no quería hacerle daño a Kala. Ha logrado escapar 2 veces, pero Lobo Nocturno la quiere para intercambiarla con otro clan por provisiones. Ella está desesperada, buscando a su hermano, Tarí, pero su hermano ha sido entregado a la tribu de los Numáceos». «Háblame de mi esposa y mis hijos. ¿Cómo están?» El guerrero bajó la mirada apesadumbrado. «No quiero ser portador de malas noticias, gran señor, pero el clan está completamente bajo el control del Lobo Nocturno y sus decisiones nos están destruyendo. 3 de tus hijos varones han muerto. Las duras condiciones climáticas de la estepa y las jornadas de caza del alce impuestas por tu hermano los han agotado hasta la muerte. Solo tu pequeña Gis y tu esposa han sobrevivido». El dolor me invadió. Me dejé caer sobre mis rodillas, incapaz de contener las lágrimas. La luna llena comenzaba a asomarse en el cielo y lancé un aullido profundo, desgarrado por la pérdida. Kala, con una suavidad inesperada, tocó mi cabeza en un intento de consolarme. «Sé que tu sufrimiento es inmenso, pero tu hermano debe ser detenido. Está destruyendo a todos los clanes, no solo al tuyo». El guerrero Ki, que desde ese momento se convertiría en mi gran amigo, habló con seriedad. «Gran señor, se está formando una resistencia contra el Lobo Nocturno. Si logramos coordinar una estrategia adecuada, podremos derrocarlo.
El tiempo es crucial. Lobo Albino hizo una pausa en su relato, rememorando aquellos días oscuros. En la cálida yurta, iluminada por las brasas del fuego, todos escuchaban en silencio mientras tomaba un sorbo de aguamiel para aliviar la tensión de su garganta. Urú, que había estado escuchando con atención, finalmente habló. Su voz estaba cargada de preocupación. Lobo Albino, dime qué sabes de mi hermano Tarí y de mi hermana Kala. Lobo Albino asintió, sabiendo que esa pregunta llegaría. Con tono grave, respondió. Urú, tu hermano Tarí fue entregado a los Numacios. Lobo Nocturno lo usó como moneda de cambio. Los Numacios regresan cada 2 años para exigir un tributo. Y este año no será diferente. Se están preparando para volver. Pero aún no todo está perdido. En cuanto a tu hermana Kala, Urú levantó la cabeza esperando la respuesta con ansias. Lobo Albino continuó. Kala está viva. Es la esposa de mi gran amigo Ki. Eco y Suni no la vieron cuando estuvieron en el campamento de los hombres de la melena roja. Las mujeres, incluida Kala, estaban en una misión especial. Urú frunció el ceño. ¿Qué tipo de misión? Lobo Albino tomó aire antes de explicar. Las mujeres estaban recolectando pirita que será entregada a los Numacios como parte del tributo que les debemos. La pirita es esencial para encender fuego en sus campamentos. Y le hemos encomendado esta misión a las mujeres para asegurar que el tributo sea pagado a tiempo. Además, también estaban secando grandes cantidades de pescado para mantener alimentadas a las tropas de los Numacios cuando regresen. Todo esto se ha convertido en una misión crucial para evitar un conflicto mayor con ellos. His, que había permanecido en silencio, intervino. Kala ha sido fundamental en la organización de esa misión. Ella y las otras mujeres han trabajado incansablemente para cumplir con las exigencias de los Numacios. Lobo Albino se inclinó hacia Urú con una mirada sincera. Tu hermana está viva, Urú, pero debemos actuar rápido. El tributo de este año puede ser nuestra última oportunidad para evitar que los Numacios destruyan lo que queda de nuestro clan. El ambiente en la yurta se tensó. Las brasas del fuego chisporroteaban en silencio mientras todos procesaban la gravedad de la situación. Los hombres de la melena roja no solo luchaban por la supervivencia de su clan, sino también contra el tiempo y la inminente llegada de los Numaceos. Estos guerreros del oriente eran temidos no solo por su destreza en la batalla, sino por su inquebrantable sentido de la justicia y el honor. Cumplían con los pactos, pero el más mínimo error podía ser visto como una afrenta, lo que traería consecuencias devastadoras. Para Lobo Albino y su gente, la presencia de los Numacios era una espada de doble filo. Respetaban los acuerdos, pero su ira, si se desataba, era imparable. Falco, que había permanecido en silencio, intervino finalmente. Lobo Albino,
Dinos, ¿cómo lograste derrocar al lobo nocturno? Lobo Albino soltó un suspiro profundo. Sus recuerdos estaban cargados de sombras. No lo derrocamos con la fuerza. Lobo Nocturno no fue vencido en combate. Lo que lo destruyó fue su traición. Los Numacios no son nuestros enemigos por naturaleza, pero son una tribu que se rige por un código de honor tan estricto que cualquier traición es imperdonable. Lobo Nocturno rompió ese código, y aunque logró escapar con la ayuda del clan de los gigantes, las consecuencias de su traición nos persiguen. Lobo Albino hizo una pausa, mirando a cada uno de los presentes. Si no logramos recolectar el tributo, no sé qué pasará. Falco, que había estado meditando en silencio, finalmente ofreció una solución. Yo puedo entrenar a algunos de tus hombres, Lobo Albino, en un arma que tu clan no maneja, el arco. Esa será mi contribución. Quizá así se pueda igualar la fuerza de los Numacios si todo sale mal. La yurta quedó en silencio. El peso de la situación incomodaba a cada uno de los presentes. La historia del Lobo Albino continúa, revelando las tensiones entre los clanes y preparando el terreno para el siguiente capítulo, donde la llegada de los Numacios será inminente. No te lo pierdas.